Hubo un hombre cuya ambición fue el reino de Dios. En la segunda mitad del siglo XX, muchos países occidentales vieron un importante declive en la práctica de la religión. En un mundo cada vez más secularizado, los creyentes se preguntaban, ¿cómo es posible ser cristiano en una sociedad que ya no lo es? Pero hubo un ministro anglicano que se dedicó a responder a esa interrogante, llamado John Stott. Su convicción era que los cristianos debían ser ambiciosos para expandir el reino de Dios, impactando la sociedad secular con las escrituras y siendo relevantes a las necesidades de las personas. El gran evangelista Billy Graham le dijo alguna vez: No hay hombre al que respete, ame, admire y siga gustosamente más que a ti. El gran teólogo inglés J.I. Packer dijo durante un servicio en su memoria que no solo fue un sabio, sino que fue un gran gestor de los eventos cruciales de nuestro tiempo. ¿Quién fue John Stott? ¿Cómo es que su obra alcanzó a millones de personas en todo el globo y le dio forma a la identidad evangélica contemporánea? John Stott nació el 27 de abril de 1921 en Londres, en una familia acomodada donde su madre le inculcó el cristianismo anglicano. Creció en un entorno privilegiado, asistiendo a Rugby School, una de las más prestigiosas escuelas de Inglaterra, donde se formaban las personas adineradas del país. Aunque su futuro profesional en esa sociedad de élite parecía estar garantizado, en 1938 un evento crucial cambió su perspectiva de vida. El pastor anglicano Eric Nash fue a predicar a Rugby School y el joven John fue convencido de la importancia de Cristo en su vida. Al día siguiente de aquel sermón, escribió en su diario: Hasta ahora, Cristo había estado en la circunferencia y yo no había hecho más que pedirle que me guiara, en lugar de darle el control completo. Si bien él había sido expuesto a la fe desde pequeño, fue ese momento el que marcó el inicio de su compromiso más profundo con la fe. Eso lo llevó a tomar decisiones que irían en contra de las expectativas familiares y sociales. En 1940, al comenzar la Segunda Guerra Mundial y mientras asistía al Trinity College de la Universidad de Cambridge, Stott se enfrentó a un dilema significativo: servir en el ejército como era la tradición en su familia o seguir su conciencia y compromiso pacifista, influenciado por las enseñanzas de Jesús. Optó por lo segundo, decisión que causó gran decepción y vergüenza en su familia, especialmente a su padre, un general médico del ejército. Stott eligió dedicarse a la vida eclesiástica, una decisión vista como un descenso social. John ahora veía que su deber y su lealtad estaban comprometidos con Cristo más que con la patria. Sin embargo, no logró convencer a su padre para que en el futuro prometedor de su hijo, que antes había sido un orgullo, se tornó en una vergüenza permanente. En medio de las críticas y el descontento familiar, John encontró apoyo en figuras como C.S. Lewis y J.S. Weil, quienes influyeron en su educación teológica y lo motivaron a cultivar su mente como una vocación cristiana legítima. Desde sus días como estudiante en Cambridge, Stott fue reconocido por su dedicación y esfuerzo, lo que le valió varias distinciones académicas. En 1945, a sus 24 años, fue ordenado como ministro de la Iglesia de Inglaterra y comenzó su servicio en la iglesia All Souls. Además, tuvo un importante ministerio entre los universitarios que mantuvo por 25 años, pues creía que era vital influenciar a los futuros líderes para transformar el mundo. John Stott siempre se destacó notablemente en su carrera académica y ministerial. Para él, la academia no podía estar separada del ministerio bíblico. Sus sermones, que se pueden encontrar en su libro Cristianismo Básico, eran claramente expositivos, pero sin dejar de ser intelectualmente sólidos. Esta convicción sobre la unidad entre el rigor académico y la centralidad en la escritura fue puesta a prueba en los años 50. En medio de una serie de importantes controversias teológicas. En medio de sus visitas a universidades inglesas y alrededor del mundo, Stott había conocido a Billy Graham y se había convertido en uno de sus mayores promotores en Inglaterra.
Junto a él y a otras figuras importantes, luchó por un evangelicalismo que defendiera la infalibilidad de la Biblia sin alienarse de la academia. Esta postura lo llevó a ser un apologista destacado de un enfoque bíblico riguroso, pero intelectualmente abierto, abogando por un evangelicalismo que rechazara tanto el fundamentalismo aislacionista como el liberalismo teológico laxo. Sus esfuerzos incluyeron la escritura de cartas públicas para la revista Time y la participación en debates donde enfatizaba la importancia de mantener la integridad de la enseñanza bíblica. Además de sus aportes en la escena pública, Stott continuó sirviendo en su iglesia All Souls. El pastor principal era Earnshaw Smith, quien le había dado una visión evangelística y misionera a la congregación. Pero su salud se comenzó a deteriorar con el paso de los años, hasta que en 1950 falleció, momento en el que Stott se vio como su sucesor natural. Tanto los feligreses como el patronato de All Souls solicitaron al obispo de Londres y a la corona que él fuera nombrado rector, y 3 meses después el obispo y el rey Jorge VI aprobaron su nombramiento. De esa manera, a la insólita edad de 29 años, Stott inició su labor como rector de aquella iglesia en el corazón de Londres, la cual lo había visto crecer. En su rol como rector de All Souls, Stott implementó un modelo de iglesia centrada en la ciudad que Timothy Keller más tarde describiría como innovador. A los pocos meses de haber tomado el cargo, le dijo a la congregación: La pregunta que más me pesa en el corazón ahora es ¿cómo alcanzar a las multitudes hambrientas que están sin Cristo? Sin embargo, Dios nos ha encomendado el cuidado de 10,000 almas dentro de los límites de nuestra parroquia. Su gestión transformó All Souls en un centro de vibrante actividad evangelística y social, con programas que incluían desde servicios evangelísticos mensuales hasta ministerios de visitación y apoyo comunitario. En medio de su activo ministerio, Stott eligió permanecer soltero, lo que según él le permitió dedicarse completamente al servicio eclesiástico sin las distracciones que podrían acompañar a la vida familiar. Esta decisión reflejaba su profundo compromiso con su llamado, permitiéndole trabajar largas horas y dedicar su vida plenamente a sus responsabilidades ministeriales. Sin embargo, Stott también era consciente de la necesidad de equilibrar el trabajo con el descanso, incorporando en su vida momentos de recreación y descanso personal. Durante los años 60, Stott continuó enfrentándose a desafíos asociados a los cambios sociales y culturales que impactaban a la iglesia y a la sociedad en general. A pesar de los éxitos de All Souls y su nombramiento como capellán vitalicio de la reina Isabel II, Stott estaba insatisfecho con el alcance limitado de la iglesia entre las clases más bajas y luchó por conectar con un público más amplio y diverso. Esa lucha reflejó su constante búsqueda de un avivamiento espiritual más profundo y extenso en Inglaterra. Por esa época, había una decadencia en los valores cristianos tradicionales. En medio de la revolución sexual y la permisividad moral, la cual incluía la normalización del aborto y un aumento en el consumo de drogas y en la violencia, la sociedad empezó a ver las referencias cristianas como anticuadas y distantes. Esta percepción fue reforzada por un auge económico que llevó a una mayor preocupación por el materialismo y detrimento de la espiritualidad. Durante este periodo de inquietud, Stott recibió a Ted Trotter, un nuevo asistente pastoral de Nueva Zelanda, quien trajo ideas frescas sobre cómo hacer que el cristianismo fuera más relevante para la cultura contemporánea. En el artículo dijo: Si no nos preocupamos por relacionar nuestra fe en Cristo con los problemas de nuestros días, seremos irrelevantes. Esta influencia fue crucial para Stott, quien demostró humildad al aprender de alguien más joven y adaptar su enfoque ministerial para llegar a una audiencia más amplia y diversa. A medida que aumentaban sus responsabilidades fuera de la parroquia, Stott decidió en 1969 retirarse del liderazgo pastoral de All Souls para concentrarse en sus roles más amplios dentro de la Iglesia de Inglaterra y a nivel internacional.
Esta decisión reflejó su anhelo de tener una influencia más amplia, especialmente después de ver la necesidad de que la Iglesia respondiera a los desafíos contemporáneos. Su jubilación le permitió concentrarse en otras labores, como fomentar la presencia de los evangélicos dentro de la Iglesia de Inglaterra. En la década de 1950, Stott había iniciado la Eclectic Society y el Concilio Evangélico de la Iglesia de Inglaterra, organizaciones con las cuales fomentaba una preparación teológica sólida entre los jóvenes y promovía la unión entre los evangélicos. Después de dejar All Souls, tuvo la oportunidad de invertir tiempo en estas organizaciones, de manera que con el tiempo los evangélicos adquirieron una voz más fuerte y cohesiva dentro de la iglesia. Estos esfuerzos también le hicieron frente al liberalismo y catolicismo que, según Stott, estaban influenciando demasiado a la doctrina anglicana. Pero todo ello requirió un trabajo arduo, pues lidió por años con lo que él llamó nuestra desastrosa desunión evangélica. Todas las difíciles controversias que Stott enfrentó en la década de 1970 se plasmaron en distintos sermones que luego fueron editados y publicados en su libro Las controversias de Jesús, en donde dijo: Nuestro deseo de entrar en diálogo no significa que nosotros pensemos que todos los puntos de vista son igualmente válidos, o que todos los sistemas teológicos o eclesiásticos son igualmente agradables a Dios. Solo significa que nosotros, que sabemos que tendemos al error y estamos afectados por el pecado, deseamos unirnos en conversación con otros que están igualmente afectados, pero aún estamos dispuestos a aprender de la Biblia lo que Dios, por su Espíritu, tiene para decirnos a todos. Durante los años 80, Stott alcanzó sus 60 años y no tuvo las mismas fuerzas para continuar con una carrera dentro de la Iglesia de Inglaterra. Por eso, en 1984 dejó el liderazgo del CEEC. Sin embargo, no detuvo sus esfuerzos en la educación de líderes que podían influir en la sociedad. En 1982, el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo buscaba equipar a cristianos profesionales para que pensaran bíblicamente sobre su trabajo y tuvieran una presencia significativa en sus campos respectivos. En la década de los 90 se verían los frutos de esta labor cuando muchos evangélicos alcanzaron puestos de alta jerarquía en la iglesia anglicana. Después de su separación del CEEC, desde los 65 hasta los 85 años, su vida se enfocó en su ministerio internacional. De manera que casi profética, Stott vislumbró que el futuro de la iglesia estaba en el tercer mundo, como se le llamaba entonces a lo que hoy conocemos como el sur global, África, Asia y Latinoamérica. Así que fundó el Langham Trust, un fondo que se encargó de financiar jóvenes evangélicos para que estudiaran teología en el Reino Unido. Además, fundó el Evangelical Literature Trust, otro fondo que provee libros para pastores en países de escasos recursos. Hizo visitas a México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y otros países más. El legado de John Stott fue el de una profunda ambición por el reino de Dios en la vida de personas comunes y corrientes. Para él no hubo nunca tal cosa como un evangelio irrelevante, y mucho menos desconectado de las buenas obras. Alguna vez dijo lo siguiente durante una ponencia en 1978 en la Trinity International University. No estoy llamando a conformarnos al mundo, sino que estoy hablando sobre la insensibilidad de la Iglesia, cuando es trágicamente inconsciente y culpablemente indiferente al dolor y la agonía del mundo allá afuera. Prediquen a Jesús en su totalidad y su suficiencia, no solo su mensaje, sino también su estilo de vida. En una ocasión, un ministro de Quito, Ecuador, le contó que dio una charla a estudiantes marxistas sobre el Jesús auténtico, compasivo y radical de los evangélicos, a los que los estudiantes respondieron: si tan solo hubiéramos conocido a este Jesús, nunca nos hubiéramos hecho marxistas. Stott desempeñó un papel crucial en el evangelicalismo global, especialmente a través de su liderazgo en el Congreso de Lausana en 1974. Dicho evento reunió a 2.500 líderes evangélicos de 150 países y 135 denominaciones en Suiza para discutir y reafirmar la misión y doctrina fundamentales del evangelicalismo.
Fue organizado como una respuesta a las tendencias universalistas del Concilio Mundial de Iglesias que amenazaban el mensaje del Evangelio de Salvación. En el Congreso se formuló el Pacto de Lausana, un documento que subraya la necesidad de combinar la predicación del Evangelio con acciones tangibles de servicio y justicia. Este pacto reafirmó la autoridad de las Escrituras, la relevancia de la persona de Cristo, el rol del Espíritu Santo y la importancia del liderazgo y la cultura en la práctica del evangelismo. Toda la vida de Stott lo había dirigido hacia este momento. El Congreso y el Pacto resultaron ser puntos culminantes en su carrera, reflejando su visión de un cristianismo que activamente busca influir y transformar la sociedad. El legado de Stott es su incansable ambición por un evangelio que trasciende el logro personal para enfocarse en la expansión del reino de Dios. En sus propias palabras: las ambiciones para Dios, sin embargo, sí valen la pena. Nunca pueden ser modestas. Hay algo inherentemente inapropiado en apreciar ambiciones pequeñas para Dios. Una vez que estamos claros en que Dios es Rey, entonces nosotros anhelamos verlo coronado con gloria y honor. Nos volvemos ambiciosos por esparcir su reino y su justicia por todos lados. A través de su vida y ministerio, Stott encarnó la enseñanza de que los cristianos deben vivir con un compromiso profundo, no solo hacia la salvación de las almas, sino también hacia las necesidades profundas de la sociedad. Así, dejando un gran estándar para el liderazgo cristiano de todos los tiempos, John Stott partió a la presencia de su Señor el 27 de julio del 2011 a la edad de 90 años. ¿Y tú qué piensas? ¿Conocías la vida de John Stott? ¿De qué maneras crees que la iglesia evangélica puede encontrar un ejemplo en la búsqueda de la unidad de John Stott? ¿A cuáles verdades distorsionadas tenemos que enfrentarnos hoy con la misma pasión con que lo hizo Stott? ¿De qué formas crees que la iglesia de hoy debe enfrentarse a la realidad de una sociedad cada vez más apática a la verdad de Cristo?